Hola, muy buenas tardes. Vamos a realizar una cápsula que vamos a hablar de dos temas muy importantes. Bueno, Vamos a hablar del túnel GRE y de IPsec. Antes de entrar a estos dos problemas, como preámbulo, tenemos que definir qué es una VPN. Una VPN es una red privada virtual, ¿ok? Por lo tanto, cuando se configura una VPN, lo que estamos realizando es, de alguna manera, colocar una red privada sobre la red de Internet. Por ejemplo, acá, como pueden ver acá, nosotros supongamos que R1 es la casa matriz de una empresa y R2 es una sucursal. Entonces, como vimos en clases anteriores, existen diversas tecnologías web que nos permiten realizar una conectividad de extremo a extremo, o más bien dicho, una conectividad para poder unir una sucursal con su casa matriz. Recordamos las WAN privadas, ¿ya? Dentro de la primera porción de WAN privadas vimos lo que eran los enlaces dedicados. Antiguamente, los enlaces dedicados se colocaba un cable telefónico desde una empresa, desde la casa matriz hasta la sucursal. Por lo tanto, nadie más podía compartir ese medio. Sin embargo, era muy costoso y conforme pasaron los años y el desarrollo de la tecnología, permitieron el ingreso de la fibra óptica y hoy en día sabemos que una de las principales tecnologías de acceso o de conexión punto a punto privada y totalmente privada es la fibra óptica oscura. Sin embargo, como pudimos recordar, también existen otros tipos de tecnología que son WAN privadas compartidas. Y dentro de las WAN privadas compartidas teníamos la tecnología Frame Relay antiguamente, hoy MPLS, Metro Ethernet, eh, etcétera, etcétera. Bien, pero para eso, para poder establecer o para poder desarrollar ese tipo de conectividad en base a las tecnologías anteriormente señaladas, había que desembolsar una gran cantidad de dinero, siendo la más cara la tecnología de línea dedicada o línea arrendada, que hoy en día se llama fibra óptica oscura, y siendo un poco más económica porque es una WAN privada, pero eh, de alguna manera es compartida con solamente empresas. Tenemos Frame Relay, tenemos MPLS, que hay que contratarlo como un servicio dedicado, ¿no es cierto? Y hay que pagar un arriendo mensual. Eh, Estas empresas, al garantizar una SLA, un acuerdo de satisfacción y de garantía, eh, de servicios deben cobrar en UF. Por lo tanto, es algo muy caro. Sin embargo, podemos utilizar la red de Internet para establecer un enlace punto a punto lógico. Entonces, es mucho más económico, ya porque todos podemos contratar algún proveedor de servicio en diversas tecnologías de Internet y podemos unir nuestra sucursal con nuestra casa matriz. ¿Ok? O también existe la VPN de acceso, que permite a los usuarios, a los teletrabajadores que están en su casa, poder acceder a través de una red pública a la red de la compañía. Y por lo tanto, eso abarata los costos porque obviamente que una conexión a Internet pública es mucho más barata si la comparamos con una MPLS. Obviamente las MPLS solamente se ofrecen a las empresas, ¿ya? Por lo tanto, la conexión en Internet nos ofrece una mayor versatilidad, una mayor economía. Sin embargo, hay un problema fundamental que es que todo lo que se transporta en Internet es público y por lo tanto nuestros datos que van en Internet tendríamos serios problemas de seguridad o serios problemas de confidencialidad de la red, bien digo, porque cualquiera podría leer los datos que circundan desde la sucursal a la casa matriz. Es por ello que hoy en día las VPN no solamente de alguna manera establecen este canal privado, con direccionamiento privado sobre
la red de internet, sino que también lo encripta. O sea, toda la información que va de la sucursal hasta la casa matriz va encriptada. Y también hay una autenticación para establecer el canal entre tanto la casa matriz como la sucursal. Bien, los dos tipos de protocolos que se han desarrollado, ¿ya? Uno tiene que ver con un túnel, ¿ya? El GRE, el túnel GRE o Generic Routing Encapsulation es un protocolo desarrollado por Cisco que establece una sesión virtual entre una topología de punto a punto. Pero nosotros sabemos que físicamente dentro de Internet hay una gran cantidad de routers, una gran cantidad de dispositivos que nosotros no sabemos cómo están dispuestos y cómo están conectados, etc. ¿Ya? Solamente tenemos conciencia de que existe un router en la casa matriz y un router en la sucursal. Bien, entonces el primer tipo de tunelización, ya para establecer una red privada sobre la red pública fue el túnel GRE. Sin embargo, el túnel GRE, al ser el primer protocolo, no tenía ningún tipo de cifrado y no tenía ningún tipo de autenticación. Por lo tanto, todos los datos que iban desde la empresa hasta la sucursal pasaban en texto plano por la red pública de Internet y eso hacía de que fuera algo peligroso si nosotros estamos transportando información sensible. ¿Ya? Bien, entonces, posteriormente, con el desarrollo de, eh, de la tecnología, ¿no es cierto?, el desarrollo de la seguridad en informática y en telecomunicaciones y en redes propiamente tal, aparece una encapsulación llamada IPsec. ¿Ya? IPsec o Internet Protocol Security es un tipo de encriptación que nosotros podemos establecer entre estos dos equipos, ¿ya? Entre la sucursal y la casa matriz. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo es cifrar, ¿ya? Encriptar todo el tráfico saliente desde la casa matriz hacia las sucursales y viceversa. Y además de agregar un tipo de autenticación de 3 vías entre el, entre el router de borde desde la casa matriz y la sucursal. Por lo tanto, con esto tenemos una mayor seguridad al momento de realizar la conexión entre las sucursales y la casa matriz. ¿Ya? Esto es lo que se utiliza hoy en día. ¿Okay? El túnel IPsec. Por lo tanto, el túnel IPsec es una sobreencapsulación de los paquetes IP, ¿ya? Y por lo tanto hay una sobreencapsulación, y esa encapsulación, como podemos ver acá, eh, permite encriptarlos. ¿Ya? Podemos utilizar cifrados AES, DES, ¿ya? Y etcétera. Podemos ¿cómo se llama? Eh, sobre encriptarlos o para que se traduzcan de una encriptación AES a una SHA, por ejemplo, etc. Entonces lo que vamos a hacer es la configuración del túnel IPsec. ¿Ya? Bueno, en primer lugar vamos a hacer la configuración del túnel GRE. Ya. Entonces abrimos nuestro Packet Tracer, vamos a hacer una simulación de la conexión entre un extremo y otro extremo. ¿Ya? Bien. Me pide loguearme. Bien, ahí ya me estoy logueando. ¿Ya? Ok, vamos entonces a hacer un escenario. Vamos a utilizar equipos 2901, routers, de capa 3, ¿no es cierto? Vamos a utilizar 3 routers. Ok, ahí tenemos los 3 routers. Este va a ser el R1, este va a ser R2 y este va a ser R3. Bien, voy a ponerlo acá, un poco más pequeño para que se vea mucho mejor ahí. Ya vamos a colocar una red acá, que sería la red 1 o switch 1. Este va a tener un computador y va a estar todo conectado por Ethernet y por giga a el router, la giga 01. ¿Okay?
Luego vamos al router, vamos acá a apagar el router, ¿no es cierto? Y vamos a agregar un módulo serial, que es básicamente la emulación de la web. ¿Ya? Y prendemos de los equipos, vamos a agregar uno acá también, apagamos, colocamos una interfaz serial HWIP2T y hacemos lo mismo con el último router. Bien, vamos a conectar otra LAN acá, que va a simular la sucursal, mientras que esta va a ser la casa matriz. Vamos a colocar acá un switch 2960 y un computador solamente para simular una vez. ¿Okay? Vamos a conectarlo por cable Giga 01, la Giga 01, y vamos a conectarlo a la fase de net 01 al computador. Bien, ahora vamos a conectar los seriales. Vamos a colocar el DTE, perdón, el DCE en el ISP. Va a ser la serial 000 con la serial 000 y acá la serial 001 a la serial 001. ¿Ya? Este router mejor lo voy a llamar ISP para tener mayor claridad de lo que estamos haciendo. Bien, entonces ahora vamos a identificar las redes. Esta red de acá va a ser la casa matriz. Vamos a colocar casa matriz. La casa matriz va a ser 192.168.0.0 máscara 24 y el PC va a tener la .10 y el gateway va a ser la .1. Mientras que acá vamos a tener la sucursal. La sucursal va a ser 192.168.1.0 con máscara 24. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es configuraciones básicas. ¿Ya? Vamos a colocar la red pública para 30 y acá vamos a colocar la otra red pública 209.165.200.4 máscara 30. ¿Okay? Entonces nuestras instrucciones es configuraciones de IPs en las interfaces según lo señalado y enrutamiento estático por defecto en los routers de sucursal y casa matriz. ¿Okay? Y por último, el ISP deberá tener un enrutamiento por siguiente salto. Un enrutamiento estático. Ya, ahí están las instrucciones. Por lo tanto, vamos a seguir estas instrucciones. En primer lugar, vamos a ir al router. Y en el router, en primer lugar, vamos a la CLI. Colocamos que no. Enable, configure terminal, hostname R1 y colocamos las IP de la interfaz. Interfaz giga 01, IP address 192.168.0.1.55.55.550 porque es máscara 24. No shutdown, exit y la interfaz serial 000, IP address 209.165.200.1. Acá se me olvidó colocar el direccionamiento. Vamos a colocar punto 1, punto 2, punto 2, punto 1. Ok, ahí sí, perfecto. Entonces la máscara es 30, por lo tanto es 252 máscara. No shutdown, exit. Vamos a ISP. En ISP, ponemos que no, enable, configure terminal, hostname R, perdón, ISP, interfaz serial 000,
IP address 209.165.200.2, 255.255.255.252, porque es máscara 30. Tenemos la interfaz serial 001, IP address 209.165.200.6, porque es la segunda válida de esta red, y la máscara es 255, 255, 255, 255. Encendemos la interfaz y ahora vamos a configurar R3. Veamos qué tenemos acá. Tenemos que declarar tenemos que declarar configurar las IP de estas dos redes. Por lo tanto, vamos acá, colocamos que no, enable, configure terminal, hostname R3, interfaz serial 001, IP address 209.165.200.5, encendemos interfaz giga 01, IP address 192.168.1, acá me equivoqué, sí. La primera válida para el gateway 255, 255, 255, no shutdown. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos la configuración básica. Ahora vamos a colocar las IP a los equipos. Supongamos que los equipos tienen la 10ª dirección IP para ambos. Por lo tanto, en este caso, vamos a desktop, colocamos la 10ª dirección de esta red, luego es 192.168.0.10, la máscara 24, y el gateway es 1, ¿cierto? Luego vamos al PC del otro extremo de la sucursal y vamos a configurar su dirección IP 1.10, 192.168.1. ¿Ok? Verificamos si hay conectividad al gateway y tenemos una conectividad, ¿no es cierto?, entre los equipos y su gateway. Ahora, vamos a configurar una ruta estática, como dice aquí, enrutamiento estático por defecto en los routers sucursal y casa matriz. Esto es acá, en los dispositivos de borra. Por lo tanto, ustedes se recordarán IP route, de 000, que sería el enrutamiento estático, para que cualquier red que no esté en la tabla de enrutamiento haga match en esta sentencia de la tabla de enrutamiento y se enrute por una interfaz. En este caso, la interfaz de salida será 000. ¿Okay? Acá nos dice que debemos configurar un enrutamiento estático por interfaz de salida solamente cuando tenemos un enlace punto a punto, como es en este caso. Bien, en R3 también realizamos nuestro enrutamiento estático por defecto, route 000, 000, y la interfaz de salida será 00. ¿Ok? Bien, tenemos que configurar acá en ISP. También podríamos hacer un enrutamiento estático por defecto, pero el Packet Tracer presenta ciertos problemas a la hora de probar la continuidad, perdón, la conectividad entre un extremo y otro. Entonces, lo más conveniente es generar un enrutamiento estático por siguiente salto, como dice acá. El enrutamiento estático por siguiente salto es declarar la red externa o la red remota, ¿no es cierto?, su máscara y la IP del siguiente salto, es decir, esta de acá. Por lo tanto, ¿qué IP no conoce? La 192.168.0.0, la máscara 255.255.255.0, y la IP del siguiente salto, es decir, la IP configurada en el router vecino, es 209.165.200.1. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera ruta estática, pero también este router no conoce o tiene una ruta externa por acá, por lo tanto tenemos que declarar esa ruta. IP router sería 192.168.1.0, 255.255.255.0 y sería la 209.165.200.5. ¿Okay? Entonces ahí ya tendríamos nuestras rutas estáticas configuradas y deberíamos tener conectividad de un extremo al otro extremo. Vamos a verificar y tenemos conectividad de extremo a extremo. Bien, una vez que ya tenemos esto configurado, vamos a guardar este
este packet tracer, vamos a colocar topología base. N y gre. Vamos a guardarlo. Topología base. Ok. Guión gre. Vamos acá a colocar acá guardar. Y una vez que ya lo tenemos guardado, vamos en este packet tracer, vamos a configurar lo que es el túnel gre. Recordemos que el túnel gre establece una conexión virtual entre un extremo y otro extremo, es decir, un enlace punto a punto lógico, ¿ya? Entonces, aquí ya estoy señalando que va a haber un enlace punto a punto a través de una VPN túnel gre. ¿Ok? Y por lo tanto, como sabemos, debemos colocar una red privada sobre la red pública, es decir, los paquetes van a ser enrutados por esta red privada. Entonces va a ser 10.0.0.0 con máscara 30. El R1 tendrá la primera IP válida y el R3 tendrá la segunda IP válida. Entonces, para configurar esto, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, a ver si... Bien, ahí pude agrandar la fuente, ya, el tamaño de la fuente de lado. Bien, entonces vamos a configurar el túnel grid. Entonces, para configurar el túnel grid es configurar una interfaz. Interfase túnel 0. Por ejemplo, acá va una ID que puede ser del 0 al... Imagínense la cantidad de túnel que podemos tener. Vamos a colocar el túnel 0. ¿Ya? Y acá vamos a colocar túnel modegre IP. ¿Ya? Y con eso estamos diciendo que el método de encapsulación va a ser va a ser gre bajo el protocolo IP. Bien, acá vamos a colocar la IP address, sería 10.0.0.1, que es la dirección privada, ¿no es cierto?, de este router R1, que sería nuestra casa matriz, con su máscara. ¿Ya? Luego colocamos tunnel source, que sería el origen, y en términos reales uno debería colocar la IP de origen, que sería la IP pública. Sin embargo, el packet tracer no trabaja con las IP de origen, sino que trabaja con la interfaz de origen, en este caso es la serial 000. Y tenemos que colocar un tunnel destination. El tunnel destination es la dirección, en este caso sí, la dirección pública donde va a estar dirigido este túnel, es decir, a la sucursal. Vamos a unir la casa matriz con nuestra sucursal. Por lo tanto, sería en este caso 209.165.200. Como es la primera válida de esta red, sería .5. ¿Ya? Y ahí estaría nuestro túnel creado. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Acá colocamos entonces interfase túnel 0. Tenemos que colocar el mismo ID, obviamente. Túnel, perdón, túnel modegre IP. Y una vez que colocamos eso, IP address 10.0.0.2. 255.255.255.2, que sería la máscara. Luego, túnel source sería serial 001 porque es el origen de este router. ¿Y dónde va dirigido el túnel? Hacia serial 000. Pero acá tenemos que colocar la IP, o sea, 209.165.200. El túnel, haciendo una analogía, es como un túnel de una carretera, ¿no es cierto?, donde el tráfico va enmascarado, ¿no es cierto?, con esta dirección privada, con esta red privada. Por lo tanto, no sale, o los datos, si bien es cierto, son transportados por la red pública. Sin embargo, estos van con un direccionamiento privado, ¿ya? Y bueno, una de las desventajas, el primer protocolo, es que los datos no iban cifrados. ¿Okay? Los datos no iban cifrados. Entonces, si nosotros podemos revisar esto, show interfaces túnel 0, ahí vamos a ver que el túnel está configurado, que esta es la dirección que tiene la interfaz del túnel en este router,
de la encapsulación desde túnel, ¿ya? El transporte o el protocolo de transporte es GRE-IP, ¿ok? Y esta es la dirección de origen, 209, 165, 205, y la destination o la destino, 209, 165, 201. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros hacemos ese comando acá, igual, show interfaces túnel 0, acá podemos ver la misma información. Ya tenemos la dirección IP configurada en la interfaz de túnel, bueno, la información de la interfaz propiamente tal. Vamos a ver el túnel de origen o la dirección de origen, la dirección de destino, el protocolo Transport GRE IP, etc. ¿Okay? Por lo tanto, deberíamos, ¿no es cierto?, tener conectividad, hay conectividad, pero lo más interesante de esto es que tengamos conectividad con nuestra dirección privada, ¿no es cierto? Entonces, para verificar, hacemos un ping a la 10.0.0.2, ¿ya? Y por lo tanto, estamos llegando hacia el destino que es R. Bien, entonces en este video vimos la configuración del túnel GRE, siendo el túnel GRE uno de los protocolos o el primer protocolo de VPN inventado por Cisco. Hoy en día este no se utiliza por sí solo, ya que los datos no van encriptados, no hay autenticación entre los dos extremos, por lo tanto es muy inseguro. Lo que hoy se utiliza es el VPN IPsec, que también puede ser configurado también. Una vez que configure MPSec podemos configurar el túnel. ¿Ok?